Sabina Naftulovna Spielrein, también conocida como Anna O, fue una de las muchas pioneras olvidadas en la psicología. De hecho, son muy pocos quienes la conocen por su gran trayectoria profesional, pues quizás, desafortunadamente, es más conocida por su historia de amor que mantuvo con Carl Jung. Uno de los datos más interesantes es que su primer contacto inicial con el ámbito psicológico fue como paciente psiquiátrica grave y no como una psicóloga en sí. Su obra fue desarrollada durante el primer tercio del siglo XX, momento importante en la historia de la psiquiatría, en que apareció el concepto de esquizofrenia bleuleriano. Se desarrollaron las teorías del psicoanálisis, surgieron las primeras asociaciones psicoanalíticas en Europa y aparecieron los primeros textos de psicología infantil y sobre el desarrollo del niño. Todos estos fueron aspectos en los que colaboró Sabina Spielrein en mayor o en menor medida. Sabina Spielrein nació en Rusia, concretamente en una pequeña ciudad al sur conocida como Rostov del Don, el 7 de noviembre de 1885, y fue la primera hija de un matrimonio judío de clase social alta, que tendría 4 hijos más. A los 5 años comenzó sus estudios interna en Varsovia y a los 8 volvió a Rostov a continuarlos en su ciudad natal. Ya desde los 4 años presentaba síntomas de un trastorno mental. La describían como una niña difícil, castigada frecuentemente y con un interés sexual muy anticipado y nada reprimido, una imaginación desbordante y una inteligencia muy precoz. Hija de un padre comerciante y madre odontóloga, en su historia clínica su padre es definido como nervioso, colérico, que no dudaba en utilizar con frecuencia los castigos físicos y a veces incluso con una connotación vejatoria y humillante. Además, era manipulador, tiránico e insultante. De hecho, Sabina relata que en una ocasión su padre le amenazó con suicidarse cuando, con 16 años, le muestra sus ideas de independizarse. Por otro lado, su madre es descrita como agitada, con comportamiento infantil y que en ocasiones parecía comportarse con su hija como una rival. En cuanto a lo que se refiere a sus 3 hermanos, eran nerviosos, somatizadores, y cabe destacar que los 3 fueron hombres inteligentes de formación universitaria e incluso uno de ellos colaboró con Sabina Spielrein en uno de sus trabajos publicados. A los 16 años, tras la muerte de su hermana pequeña, el estado de Sabina empeoró de forma fulminante. Sufría bruscos cambios de humor, cercanos a la histeria. Se fugó en varias ocasiones de la casa familiar e incluso intentó suicidarse un par de veces. Tras este empeoramiento, decidieron ingresarla y después de pasar por varias clínicas, ingresó finalmente en la clínica Burzoli en Zúrich, el año 1904, que estaba asociada a la universidad. Una vez ingresada, Sabina Spielrein fue la primera paciente tratada por Carl Jung por el método analítico, el cual consistió, entre otras técnicas, en un alejamiento radical de su familia hasta el punto de impedir que uno de sus hermanos estudiase en la Universidad de Zúrich. El diagnóstico reflejado en su historia clínica fue de histeria, pero finalmente la mejoría fue tal que, ingresada todavía, en abril de 1905, se matriculó en la Facultad de Medicina de Zúrich con la idea de ser psiquiatra y se incorporó como ayudante en los trabajos de Jung y Ricklin. Una vez dada de alta hospitalaria y estudiante de medicina en la Universidad de Zúrich con muy buenos resultados académicos, continuó siendo paciente ambulatoria de Jung hasta 1909. La relación entre Sabina Spielrein y Carl Jung entre 1904 y 1909 es importante para la historia del psicoanálisis, porque además de ser la primera paciente tratada por Jung con el método analítico, la relación entre ambos pasó de ser la de médico-paciente a ser una relación amorosa, y es la primera vez que esto ocurre de forma documentada. Además, esta relación fue importante porque supuso para Jung el inicio de una relación personal con Freud, desde el momento en que le empezó a relatar el caso de Sabina en octubre de 1906, solicitándole algo parecido a una supervisión. Freud, tras el conocimiento de este caso, pretendía escribir una serie de técnicas y reglas sobre la práctica del psicoanálisis para sus discípulos más cercanos. A pesar de ello, al mismo tiempo, esta relación también fue el motivo de la ruptura entre Jung y Freud, ya que ambos diferían entre sus ideologías.
Sabina Spielrein comenzó a trabajar en los experimentos sobre asociaciones verbales cuando estaba ingresada en Burzoli y continuaría estos trabajos mientras estudiaba en la Facultad de Medicina de Zúrich. En 1911 se licenció con la lectura de su tesis El contenido psicológico de un caso de esquizofrenia, bajo la dirección de Bleuler y en colaboración con Jung. En este trabajo, Sabina Spielrein utiliza los experimentos sobre asociaciones verbales para descifrar el lenguaje desorganizado y delirante de una paciente con esquizofrenia, comparando los mecanismos del pensamiento de la paciente con la mitología. Este trabajo tiene además la particularidad de que constituye el primer texto académico en que se utiliza por primera vez el término esquizofrenia. Muchos autores consideran que durante sus años en Zúrich, la relación con Jung fue lo que indujo a este a estructurar las teorías de animus, anima y la sombra. Desde octubre de 1911 a marzo de 1912 vive en Viena, donde tomó contacto personal con Freud, al que ya conocía por la correspondencia mantenida al final de su relación amorosa con Jung. Ingresa en la Asociación Psicoanalítica Vienesa y lee en ella su segundo trabajo más importante, La destrucción como causa del nacimiento, ante figuras importantes de la época como Otto Rank y el propio Freud a finales de 1911. Este trabajo se publicaría un año después y para algunos autores constituye el germen de lo que posteriormente será la pulsión de muerte freudiana. Además, el mismo Freud reconoce la anticipación que tuvo Sabina en sus ideas, con una nota al pie de página de su libro, Más allá del principio del placer, donde expone su teoría sobre la pulsión de muerte. A partir de aquí comenzó un recorrido por distintas capitales europeas practicando el psicoanálisis y publicando artículos sobre psicología infantil, en la cual centró sus investigaciones desde el 1912. En este mismo año se casó con Paul Scheptel, con quien tuvo 2 hijas y del que se separó 3 años más tarde. Desde esta fecha hasta 1926, año de su vuelta a Rostov, vivió y trabajó en ciudades como Múnich, Lausana, Ginebra, Moscú y Berlín. En esta última perteneció a la Asociación Psicoanalítica. En Ginebra organizó la Sociedad Psicoanalítica de la ciudad y fue profesora de psicoanálisis en el Instituto Rousseau, siendo analista de Piaget y publicando trabajos en común con él mismo. Posteriormente, en Moscú trabajó con Vera Smith, Vygotsky y Luria, donde le ofrecieron una cátedra en la universidad y la dirección de una clínica psicoanalítica infantil. Durante toda su trayectoria profesional, sobre todo, escribió sobre el desarrollo temprano del niño, especialmente sobre el desarrollo del lenguaje, registrando las observaciones de su primera hija, Renata, y comparándolas con las de otros escritores. Sabina Spielrein escribió durante toda su carrera un total de 29 publicaciones sobre psicología infantil, lingüística y desarrollo del lenguaje, y mantuvo una correspondencia fluida con Jung y Freud. En 1926, de vuelta a su ciudad natal, se dedicó a la constitución y dirección de un hogar para lactantes y niños. Dado que el psicoanálisis no seguía las directrices del gobierno bolchevique, en 1929 aparecieron fuertes restricciones a la práctica analítica y se disuelve la Sociedad Psicoanalítica de Moscú. Finalmente, en 1936 acabó por prohibirse su práctica por parte del gobierno estalinista de la Unión Soviética. Posteriormente, en 1937 se pierde la pista de Sabina, pues a partir de esa fecha no acude a ningún congreso ni publica ningún trabajo. Finalmente, en 1942 fue fusilada en la sinagoga de Rostov por soldados alemanes del ejército nazi, del Frente del Este durante la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, cabe mencionar que su historia ha sido contada diversas veces en la cultura popular, a través de libros, documentales y películas.